Sí, sí. Voy a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, la historia de una travesía que Jesús mandó a sus discípulos y que tiene enseñanzas importantes para nuestra vida de fe. Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que alumbres los ojos de nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos recibir el consejo de tu palabra en nuestra vida necesitada. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay varias tormentas que se registran en la Biblia y podríamos decir que cada tormenta en la vida de los redimidos, de los hijos de Dios, tiene propósitos divinos que nosotros debemos buscar y encontrar. Las tormentas que se mencionan en la Biblia tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro del profeta Jonás encontramos una tormenta que fue causada por la desobediencia de Jonás. De manera que cuando nosotros desobedecemos a Dios podemos atraer tormentas a nuestra vida. En el capítulo 27 del libro de los Hechos está registrada otra tormenta, pero el propósito era muy diferente. En realidad el propósito era que el evangelio fuera llevado a una isla en el Mediterráneo, la isla de Malta, y Dios permitió esa tormenta en la que no hubo pérdidas humanas, para que se abriera una puerta para la predicación del evangelio. Esa tormenta que vamos nosotros a analizar el día de hoy tenía un propósito de perfeccionamiento en la fe para sus discípulos. Entonces, sabiendo que cada tormenta de nuestra vida tiene propósitos divinos, debemos estar atentos cuando lleguen las tormentas. Las tormentas vendrán. Pero será muy bueno que nosotros sepamos que toda tormenta, toda época problemática en nuestra vida, podemos buscar y encontrar propósitos divinos. El mar de Galilea es en realidad un lago de agua dulce que es una hondonada, es una depresión, es el lago más bajo de agua dulce en el mundo.
y está a 212 metros bajo el nivel del mar. Esto significa que está rodeado de alturas y es muy característico en ese mar, que es muy hermoso, tiene unos atardeceres impresionantes, pero es muy común que de repente surja una tormenta. Y algunos comentaristas han mencionado, han llamado la atención sobre que la travesía en ese mar de Galilea tiene mucha similitud con la vida, con la navegación en la vida. De hecho, hay algunos signos que hablan acerca de eso. Me recuerdo uno muy antiguo: la vida es cual barco que navega en la noche, surcando las olas inmensas del mar. Y el coro dice: con Cristo al timón navegamos seguros. Y dice: no importa que los vientos destrocen las velas, si Cristo da en la barca, la débil barquilla no zozobrará. Hay también otro canto que se conoce como el piloto de Galilea y que hace referencia a las tormentas que los discípulos de Jesús vivieron en ese mar. Se dice más o menos en la letra: si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe, mi plegaria elevo y clamo: Cristo, mi piloto sé tú mi piloto. Ajá. Y una característica de dos tormentas que se registran en los evangelios, esta de Mateo 14 y otra que está en Mateo 8, es que llegaron a la otra orilla. ¿No le alienta esto? Las historias terminan diciendo: y cuando llegaron, pero las tormentas de nuestra vida se levantan en cualquier momento. Pero nosotros podemos confiar que si Cristo está con nosotros, si Él está en nuestra barca, no importa que el viento destroce las velas, la débil barquilla no zozoblará o no naufragará. Hay otro himno que hace referencia a la historia de Mateo 8 y esa letra, bueno, es muy poderosa. Maestro, se encrespan las aguas, seguramente lo han oído, y ruge la tempestad, los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. Pero en esa historia Jesús estaba dormido y dice: ¿no ves que aquí perecemos? Puedes dormir así, cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro a ti. ¿Se ha sentido usted a veces así en la vida? En el caminar, en la vida, en la navegación que es la vida. Pero entonces Jesús se despertó y le habló a los vientos, y por eso dice ese canto: las ondas, los vientos oirán tu voz. ¿Se acuerdan qué dice esa voz? Sea la paz, sea la paz. ¿Sí? Y Jesús calma las tempestades, pero nos acompaña a lo largo de toda la tormenta, de toda la tempestad, y lo vamos a ver aquí. Dice en el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En los otros dos pasajes paralelos, en Marcos 6 y Juan 6, se dice lo mismo, y el término que se utiliza para decir que los hizo entrar en la barca significa que los obligó a entrar en la barca. Ahora, ¿por qué tuvo que obligarlos? Porque ellos no querían embarcarse a esa hora, al atardecer o al anochecer. Bueno, tenían algunas razones. Ellos conocían, la mayoría de ellos conocían esas travesías, y la travesía que iban a hacer era como de 12 kilómetros. Y sabían que repentinamente se levantaban tormentas
en el mar de Galilea. Pero aparte de eso, Jesús no iba con ellos. Ya en el capítulo 8 se nos había narrado que se levantó una tempestad en el mismo mar, pero Jesús estaba con ellos, aunque estaba dormido. Pero el Salmo 121, ¿se acuerdan lo que dice? No dormirá el que guarda a Israel. Estaba Jesús probándolos. Pero esa vez Jesús les dijo que no, que ellos fueran solos, cruzaran esa travesía y que Él los alcanzaría. Y entonces dijeron, no, pues ¿cómo? Es el anochecer, puede venir una tormenta y tú no vas con nosotros. En realidad Jesús siempre va con nosotros. Puede ser que nosotros a veces no lo vemos, pero Él va con nosotros. Aunque su presencia física no estaba en esa travesía, Él estaba al pendiente de sus redimidos. Entonces Jesús obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir delante de Él. Y dice el versículo 23 que despedida la multitud subió al monte para orar aparte. Yo creo que podemos adivinar cuál era el tema de oración de Jesús. Aunque no iba con ellos, Jesús iba a orar por ellos. Y podemos contar con eso. Saben que Jesús hoy vive para siempre, Él está vivo, pero está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué cree que está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Y con eso podemos contar. Y debe alentarnos cuando pasamos por la tormenta. Entonces Jesús fue a orar. Y dice que mientras Él oraba, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nos ayudan los pasajes paralelos porque pueden contener información que nos ayude a saber un poco más de lo que ocurrió. Marcos capítulo 6, voy a leer del versículo 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos, nuevamente los obligó a entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Pero vean lo que nos revela este pasaje paralelo. Y viéndole remar con gran fatiga. Era una noche de tormenta, era una noche en la que si ellos estaban a la mitad del mar, de hecho, se nos va a revelar en Juan cuánto habían avanzado. Estaban a unos 6 kilómetros, Jesús estaba orando en el monte. ¿Cómo pudo verlos? A 6 kilómetros en la noche tormentosa. Evidentemente los vio en el espíritu, los vio durante su oración, pero fíjense lo que Él vio. Viéndole remar con gran fatiga. Viéndoles remar con gran fatiga. Porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. Este dato es muy importante. Si ellos entraron a la barca al anochecer o al atardecer, para los judíos la noche empezaba a las 6. Bueno, en este tiempo a las 6 empieza a oscurecer. En este tiempo del año en el hemisferio que vivimos. Pero ellos habían remado
entre 7 y 8 horas. Y habían avanzado unos 6 kilómetros. Si usted saca las cuentas, con razón dice que los vio remar con gran fatiga. Si usted hace el análisis aritmético, verán que eso parece imposible. ¿Cómo van a remar 7 horas, al menos 7 horas, contra un viento contrario? ¿Podrá algún ser humano hacer eso? Y como que eso nos puede hacer pensar en que quizá en la oración Jesús se acordaba del profeta Isaías. Decía, mira Padre, están remando contra un viento contrario en medio de una tormenta, están fatigados. Pero tu siervo Isaías dijo que tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. 0 por 0, pues Dios 0 por 0, Él fortalece. Y aunque nosotros no podamos a veces percibirlo, nosotros podemos a veces seguir remando, porque Él está pidiendo que seamos fortalecidos. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Efesios hace una oración en ese sentido. Ora, dobla sus rodillas para que sean los creyentes fortalecidos con poder en su vida interior por su espíritu. Podemos contar con eso. La oración de Jesús a favor nuestro incluye la oración para que sigamos remando, para que no nos rindamos, para que rememos más allá de nuestras fuerzas. Y viéndoles remar mientras oraba, con gran fatiga. Me enternece esto porque quiere decir que aunque Jesús los mandó a esa travesía, y Él sabía que vendría una tormenta y un viento contrario, estaban en su mente y en su corazón. Y su petición era por ellos, para que fueran fortalecidos, para que recibieran fuerzas de aquel que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, aquí nos dice algo Marcos muy interesante, porque dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Qué milagro portentoso, ¿no? Hay un comentarista que es extraordinario en el aspecto histórico, pero que comenta este pasaje como diciendo que Jesús no caminó sobre las aguas, sino que ellos estaban muy cerca de la playa y fue caminando sobre la arena. No es cierto lo que el texto dice, porque dice sobre, y es una preposición sobre. Ajá. Es una preposición de lugar. Ajá. Pero aparte dice que estaban en medio del mar, no que estaban en la orilla. Y bueno, él hace unos malabares, se llama William Barclay, yo lo consulto mucho cuando necesito obtener información de tipo histórico o lingüístico, es extraordinario. Él escribió un librito que se llama Palabras griegas del Nuevo Testamento, y es extraordinario su estudio que hace, pero como que le falta fe, porque muchos de esos comentarios quieren quitar lo sobrenatural, lo milagroso, como en este caso. No, Jesús fue caminando sobre el mar, sobre las aguas. Los egipcios
tenían dibujos para señalar cosas imposibles. Y una de las cosas imposibles que aparece en sus jeroglíficos es andar sobre el mar. Pero qué maravilloso que cuando Jesús habló de lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, un rico que ama la riqueza. Y le dijeron, entonces no es posible que nadie se salve. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Efectivamente, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y debemos creer eso y debemos vivir con esa confianza. Hay un canto, un corito, no hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe. El cielo, tierra y mar. Nuestro Dios tiene todo poder. Y así el profeta, Dios le dijo al profeta, dile al pueblo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? No, ni siquiera imposible. ¿Habrá algo difícil para Dios? No. No hay imposible para Dios. Pero es interesante porque dice que fue andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué les parece? Hay un comentarista que me gusta consultar, pero que es muy jocoso, tiene un excelente sentido del humor. Y dice que se imagina que Jesús les quiso hacer una broma y que se fue tan rápido, como así en una caricatura que se pasa a alguien y se tiene que regresar. Ajá. Y hay cosas en el carácter de Jesús que muestran que le gustaba un poco jugar o hacer algún tipo de bromas con la gente que amaba. Pero lo que dice es que cerca de la cuarta vigilia de la noche, para los judíos dividían la noche en 3 vigilias de 4 horas cada una. Pues los romanos la dividían en 4 vigilias de 3 horas cada una. Evidentemente, el texto bíblico nos está haciendo referencia a las vigilias romanas. Entonces, la primera vigilia empezaba a las 6, 7, 8, 9. La segunda, 10, 11, 12. La tercera, 1, 2, 3. La cuarta empezaba a las 4 de la mañana. Entonces nos está diciendo que ellos subieron a la barca al anochecer. Pensemos a las 7, a las 7:30, a las 8. Y Jesús los vio remando con gran fatiga a la cuarta vigilia de la noche. Cuenten las horas que estuvieron remando. Entre 7 y 8 horas. Ahora, en el pasaje paralelo de Juan, el capítulo 6, voy a leerlo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, que era la región de Bethsaida. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Aquí viene un dato interesante. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Al final de las Biblias, casi de todas las Biblias hay algo que se llama ayudas especiales. Y ahí viene una tabla de pesos y medidas. Y usted consulta ahí, va a ver que un estadio son 180 metros. Y dice que ellos habían remado entre 25 y 30 estadios, cerca a los 6 kilómetros. ¿A qué velocidad iban remando contra el viento? Si se tardaron 7 horas en avanzar 6 kilómetros.
Es brutal, ¿verdad? Era con mucho trabajo, por eso estaban fatigados. Pero ellos realmente estaban yendo más allá de sus fuerzas. Cuando Jesús va con nosotros, cuando Jesús intercede por nosotros, nosotros podemos seguir remando más allá de nuestras fuerzas, porque Él nos fortalece. No, porque 24. Iba muy despacio y estaban fatigados más allá de sus fuerzas. Dice como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8, vean lo que dice él. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, tormenta, tempestad, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, vean los términos, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero vean lo que escribió antes, que era su experiencia de la intervención de Dios en sus tribulaciones. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios interviene en nuestra tribulación, fortaleciéndonos y consolándonos, con la consolación que solamente Él puede dar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, porque confundieron a Jesús con una aparición, aunque el término que se traduce fantasma es exactamente fantasma. Bueno, aquí se menciona, es decir, el estado de ellos estaban remando más allá de sus fuerzas, y eso, digamos, era el aspecto físico, pero adentro, en su interior, estaba también una tormenta. Miren, las tormentas suceden afuera, los problemas suceden afuera. Tenemos una necesidad financiera urgente. Bueno, esa puede ser una forma. Tenemos una enfermedad. Tenemos problema con una persona que amamos. Bueno, eso está afuera. Pero si no tenemos cuidado, esa tormenta se va a meter adentro. Es decir, aparte de lo que está pasando objetivamente afuera, ahora está pasando una tormenta dentro de mí. Y esa tormenta puede ser mayor que lo que está pasando afuera. Puede derrumbarme. Ahí en el Salmo 43, el salmista, bueno, los salmistas, los hijos de Coré, hablan con su vida interior. Y le dicen, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te derrumbas?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Como que el abatimiento tiene que ver con el pasado y con el presente, pero la turbación tiene que ver con el futuro. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Pero viene una respuesta de Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarte, sí, porque Dios va a hacer algo y yo lo voy a alabar por eso. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dijo Jesús hablando de la muerte. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les dijo algo maravilloso ahí, como por el versículo 3. Les dijo, de Juan 14 les dijo, yo regresaré por ustedes. ¿Para qué, Jesús? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que esté con Él. Él quiere que estés con Él. Y Él va a cumplir, que va a venir por nosotros. Si estamos vivos, nos va a transformar y nos va a llevar. Si estamos muertos, nos va a resucitar. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nos va a resucitar. Debemos creer eso, debemos contar con eso. Nuestra vida aquí en la tierra de los vivientes, así llama, como 39 veces llama la Biblia aquí, ese planeta lo llama la tierra de los vivientes. Y nuestro periodo para vivir aquí, Dios lo sabe. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero no se acaba nuestra existencia cuando nuestros familiares nos van a dejar a un velatorio o a un panteón. El Salmo 48, 14 dice algo maravilloso, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos conducirá aún más allá de la muerte. Cosas que debemos creer y vivir en base a ello. Entonces, Jesús llegó, pero ellos estaban en su interior turbados. Los términos que usan los versículos son fuertes. Dice, cuando vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. En Marcos, bueno, en Mateo dice, versículo 26 del capítulo 14, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pues sí, ¿verdad? Fatigados, al límite de sus fuerzas o más allá de sus fuerzas, luchando contra un viento contrario, como a veces nos toca luchar. Y luego se aparece un fantasma, pues ya no, no manchen, ¿verdad? Pues sí, pero describía una vida interior turbada. Qué maravilloso que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Ese término afanoso es un término militar que describe el estado de ánimo de los habitantes de una ciudad sitiada que está a punto de ser tomada. Y cómo el pensamiento se dispara desordenadamente en muchas direcciones y se derrumba la vida interior de las personas. Pues Pablo dice, por nada entren en ese estado. Confíen en Dios, esperen en Dios. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en lugar de eso, hagan conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí utiliza 4 términos que tienen que ver con la oración y con una oración que avanza. Peticiones, oraciones, ruegos y acciones de gracia.
Aparece también en 2 Timoteo capítulo 2. Aparecen esos mismos términos. Pero ellos estaban abatidos en su vida interior. ¿Y qué creen que necesitamos cuando estamos así? Dice, tuvieron miedo, mas Él les dijo, les habló. Necesitamos oír la voz de Dios cuando estamos turbados, abatidos. Necesitamos oír su voz. Oír su voz, su palabra, que Él nos diga algo. Estaba terriblemente abatido Abraham en el capítulo 15. Jesús lo había llamado, Dios lo había llamado en el capítulo 11, cuando él tenía 75 años. Era ya una persona grande. Y su mujer era estéril, pero Dios le había prometido un hijo. En el capítulo 15 han pasado 10 años, él tiene 85 años. Siente que está al final de su vida. Y entonces Dios le habla y le dice algo como que parecería broma, ¿no? Yo soy tu escudo. ¿A cuántos les gustaría que Jesús les hablara y les dijera, yo soy tu escudo? David lo entendió así en el Salmo 27, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. Le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Los comentaristas disputan qué quiere decir esto. Yo me quedo con los que consideran que le está diciendo, tienes un futuro bueno, tienes un buen futuro. Así como Jeremías dijo en el capítulo 29, creo, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para daros el futuro, lo que ustedes esperan. Y entonces, pues no sé si se molesta Abraham, pero habla con muchísima objetividad, como diciendo, pues vamos a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Mi esposa es estéril, tengo 85 años y no me has dado un hijo, y me va a heredar Damaseno Eliezer. Pues Dios le sigue hablando. Qué bueno que Dios nos sigue hablando. ¿Sabe que la fe viene por oír la palabra de Dios? Necesito oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, inicia un proceso de fe. Y la fe nunca falla. Necesitamos oír la voz de Dios. Entonces, le dijo, no te heredará sino a alguien que saldrá de ti. Y le dijo, a ver, salte, y ve y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y el versículo 6 es maravilloso porque dice, y Abraham le creyó a Dios. Pero el mérito es de Dios. Abraham era incrédulo como nosotros, objetivo como nosotros. Pero si Dios dice algo, si Dios abre su boca y dice algo, el cielo y la tierra podrán acabarse, pero lo que Él dijo se cumplirá. Lo que Él dijo se cumplirá. Entonces necesitamos, cuando estamos atribulados, cuando estamos en la tempestad, cuando llegamos al paroxismo, que ya no hay para dónde hacerse, hasta fantasmas vemos, necesitamos que Él nos hable. ¿Y qué les dijo? Yo soy, no temáis. Algunos discuten cómo hablaba Jesús con sus discípulos, pues si hablaba en hebreo, les dijo el tetragramatón, es decir, el nombre de Dios.
Yahvé o Jehová. Si les habló en hebreo. Si les habló en arameo era un poco diferente. Pero Él les habló y nosotros necesitamos que Dios nos hable. Y en cualquier circunstancia que en nuestra vida nos encontremos, si oímos la voz de Dios, si Él habla, miren, cuando Dios habla, Él hace aparecer cosas que no existen. Eso es lo que sugiere Romanos 4:17, a donde se nos dice a qué tipo de Dios le creyó Abraham, el cual creyó a Dios. ¿Cuál Dios? El que da vida a los muertos. Pero luego dice, y nombra o dice las cosas que no son como si fueran. Pero porque las dice Él, entonces surgen y aparecen. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Algunos dicen que Chabelo fue a subir el switch, pero cuando Dios habla, aparecen cosas que no existen. Por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Necesitamos que Dios hable a nuestra vida y aparecerán cosas que necesitamos y que solamente pueden venir de Él. Aunque parezcan imposibles, aunque no existan, la voz de Dios es creativa. Ahora, estamos llegando al final de la historia y hay quienes cuentan las veces que me sonó la nariz al predicar en una. Okay. Tened ánimo, yo soy, no temáis, les dijo el Mateo. Ten ánimo. Yo puedo decirle, échale ganas o ten ánimo, pero si viene la voz de Dios y te dice a tu vida interior, ten ánimo, yo estoy contigo, no temas. Nuestra vida interior será fortalecida. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El impulsivo Pedro. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué era más seguro? Una barca sacudida por el viento y las olas, o caminar en el agua con Jesús. Algunos dicen que dejó su seguridad en la barca, pues ¿cuál? Si estaba para hundirse. Pero Jesús le dijo, ven. ¿No quiere oír la voz de Jesús diciéndole, ven? Ven en busca de un milagro. Ven por un milagro. ¿Y qué creen? Le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó sobre las aguas. También Pedro, no sabemos qué distancia, pero ahorita sabremos algo. No sabemos qué distancia, pero Pedro caminó sobre el mar, sobre las aguas. No estaban a la orilla de la playa, porque entonces tampoco se hubiera hundido Pedro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué tuvo que pasar para que él pusiera su atención en el viento y en las olas? Dejar de ver a Jesús. En el capítulo 12 de Hebreos se nos dice que nosotros estamos como en un estadio, estando rodeados de tan grande nube de testigos, los héroes de la fe, que en el estadio nos gritan desde las gradas, no te rindas, confía en Jesús. Él te va a fortalecer, Él te va a sacar, Él te va a llevar al puerto seguro. Como que nos están gritando, es la idea que quiere comunicar el autor de Hebreos.
Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero luego, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nos fijamos demasiado en las circunstancias tratando de ser objetivos y dejamos de ver la grandeza de Dios, nuestros problemas pueden parecer gigantes, invencibles. Pero cuando vemos a Dios y vemos su grandeza, nuestros problemas adquieren la dimensión correcta y sabemos que nuestro Dios es más poderoso que nuestras circunstancias. Cuando murió Lázaro en el capítulo 11 de San Juan, en realidad Jesús inició un proceso de fe cuando las hermanas de Lázaro le mandaron mensajeros para decirle, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús abrió su boca y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y yo creo que los mensajeros tuvieron tiempo de regresar con Marta y María, porque eran 18 estadios los que estaban separados. Y les preguntaron Marta y María, ¿y qué pasó? ¿Qué les dijo Jesús? Que esta enfermedad no es para muerte, que es para la gloria de Dios. Pues yo creo que se alegraron, quizás hasta hicieron un servicio de alabanza y adoración, y ¡pum!, que se muere Lázaro. ¿Verdad? Pero fíjense, qué momento tan terrible para ellas, ¿no? El dolor de perder a su hermano y la turbación e incertidumbre, pues si Jesús dijo que no era para muerte. 4 días fueron terribles. Estaban en el tiempo de la espera. Hebreos 11:1 nos muestra 3 tiempos de la fe. La certeza cuando Dios habla, porque la fe empieza cuando Dios habla, pero luego la espera, pero luego la demostración, la convicción. Y entonces Jesús dice, pues llévenme a la tumba de Lázaro. Y dice que algunos de los que estaban ahí, que querían agarrar a Jesús en algo equivocado, hicieron un comentario. ¿No podía que abrió los ojos al ciego hacer que Lázaro no muriera? Pero ya estaba muerto. Entonces el pensamiento que subyace ahí es el siguiente. Jesús se atrevió a demasiado. Abrirle los ojos a un ciego, sanar, limpiar un leproso, pero ahora se metió con la muerte. Lo que ellos no sabían es que Jesús es la resurrección y la vida. Que Jesús es mayor que la muerte, y ni siquiera la muerte puede frustrar los propósitos de Dios. Entonces cuando Dios les habla a ellos, y Pedro camina sobre el mar, él tenía que mantenerse viendo a Jesús. Y la vida cristiana se camina así. Miren, a veces nosotros ponemos la mirada en personas extraordinarias, pero pueden fallar. Pero si ponemos la mirada en Jesús, Él nunca nos defraudará. Los seres humanos, los descendientes de Adán, aunque ya somos redimidos y renacidos y tenemos otra naturaleza, fallamos. Todos. El único que no falla es Él. Entonces Él dejó de ver a Jesús y se empezó a hundir. Pero hizo algo bueno. Cuando empezó a hundirse, cuando se acabó el milagro, gritó, Señor, sálvame. Pues Él le ha gritado así a veces a Jesús. Él lo ha escuchado.
Y fíjese, dice, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él. Entonces llegó tan cerca de Jesús que Jesús no se tuvo que desplazar para salvarlo. Simplemente extendió la mano, llegó tan cerca. A veces nosotros podemos llegar tan cerca de un milagro mayor, pero si dudamos, nos hundiremos y tendremos que pedir, Señor, sálvame. Y Él estará ahí. Según esa historia, Él estará ahí. Pero llegó tan cerca y lo tomó y le dijo, le habló: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto tiene que sorprendernos, porque un hombre de poca fe caminó sobre las aguas cuando Jesús lo llamó. Ahí en Lucas 17 hay una petición de sus discípulos, de sus apóstoles. Versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y como que todos podemos decir, pues sí, aumentanos la fe. Pero la fe crece cuando no dudamos, cuando desafiamos al mundo natural, porque Dios nos llamó. Vean la respuesta de Jesús. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, así como la poquita fe de Pedro, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. No es un asunto del tamaño de la fe. Romanos 12 dice que el Señor a cada uno de nosotros nos dio medidas de fe. Pues la fe más pequeñita es suficiente. La fe que viene de Dios, la fe que empieza cuando Dios habla y que se ejercita cuando nosotros oímos su voz, creemos a su voz y esperamos que venga lo que Dios ha dicho. Quiero terminar mencionando para qué le alcanzó a Pedro la poquita fe. Y que quizá podamos nosotros hoy darle gracias a Dios por esa fe pequeña, como un grano de mostaza, pero que ha obrado milagros en nuestra relación con Dios y en nuestra vida cotidiana. Le alcanzó a Pedro para obedecer y subirse a una barca que no se quería subir. Subirse a una barca que no se quería subir, porque adivinaba los peligros. Le alcanzó esa poquita fe para no regresarse cuando los vientos empezaron a golpearlos. Le alcanzó para remar 7 horas. Le alcanzó para decirle a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Le alcanzó para gritar cuando se hundía: sálvame. Gracias a Dios por la poquita fe, ¿no? Ese mismo hombre, Pedro, cuando recorrió un camino equivocado y en un acto de autoseguridad compró una espada y se atrevió a decirle a Jesús, cuando dijo: ciertamente pronto se escandalizarán de mí, dijo: no, yo te seguiré hasta la muerte. Y Jesús le dijo: no, ha sido pedido por Satanás. ¿Por qué pedido? Porque abrió una puerta cuando compró la espada, cuando le cortó la oreja a Malco,
cuando estaba tan seguro de sí mismo, abrió una puerta. Ha sido pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. Pero qué bueno que no se acaba ahí lo que Jesús le dijo. Pero yo he rogado que tu fe, tu poquita fe, no falte. Esa es una intercesión de Jesús todo el tiempo por nosotros. Cuando atravesamos por las turbulentas aguas, Él está rogando que nuestra fe, nuestra pequeña fe, no falte. Y eso es suficiente para llegar al cielo. Y eso es suficiente para tener victorias aquí en la tierra de los vivientes. Y eso es suficiente para ir en pos de milagros cuando Él nos llame. Esa poquita fe es suficiente. Démosle gracias a Dios, sí, por la fe. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú diseñaste esta herramienta espiritual que viene desde el mundo espiritual tuyo, irrumpe en el mundo, en nuestro tiempo, para obrar milagros en nuestra vida. Gracias por la fe que nos impartiste para creer al Evangelio, para arrepentirnos y creer. Gracias, Señor, por la fe que nos ha sostenido a lo largo de este caminar. Gracias por esta fe, Señor. Gracias por la fe impartida por ti a nuestra vida. Gracias por la capacidad de creer con el corazón. Gracias, Señor. Tú perfeccionaste a estos discípulos que se maravillaron y terminaron adorándote, porque tú les mostraste que caminar en la fe, aunque parezca que tú no estás con nosotros, aunque se levanten tormentas y vientos contrarios, el caminar de la fe es seguro. Y hay milagros portentosos esperándonos en ese camino. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.